quiero saludar en Washington a Edinson Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Señor Lanza, bienvenido a NTN 24. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo están? Señor Lanza, muchas veces hemos oído la premisa de que la democracia o la salud de la democracia se mide por la salud de la libertad de prensa. Uno tendría que preguntar, ¿está mal la democracia en los Estados Unidos que 300 o más de 300 medios se unifican hoy a una sola voz para reclamar al presidente y recordar sobre todo que las palabras tienen un efecto particular? Por supuesto, creo que es un llamado muy significativo. Recuerdo que hace 15 días con el relator de Naciones Unidas en conjunto, en mi caso que soy relator de la Organización de Estados Americanos, hicimos también un llamado enérgico al presidente Trump para que cesaran los ataques, las descalificaciones y esa estrategia de desacreditar a una institución fundamental de la democracia. Esto tiene consecuencias, no es gratuito, y los presidentes, en particular las altas autoridades, pero los presidentes de cualquier estado en particular, tienen obligaciones ante la Constitución, por supuesto, en este caso la primera enmienda, que es muy clara, y también ante la Declaración Universal, por ejemplo, o la Declaración Americana que ha suscrito Estados Unidos, y tiene que ver con garantizar y proteger a quienes realizan periodismo, que ejercen el derecho a buscar, recibir y difundir información protegido por el derecho a la libertad de expresión. Por todo esto la situación es preocupante, y lo recordábamos en este comunicado de prensa, porque son 2 años continuos de ataques, y si uno mira la retórica, en realidad, y los tweets y demás, y toda esta proliferación de descalificaciones, en realidad son epítetos, descalificaciones, descréditos, más que críticas a un artículo particular que obviamente el presidente tiene el derecho a la libertad de expresión, pero al hacerlo tiene que tener el cuidado justamente de no atacar a la prensa y no exponerla a 2 cosas. Uno, a que la gente deje de creer en esta institución fundamental de la opinión pública y de la democracia, y 2, exponerlos a una situación de violencia, a una situación de vulnerabilidad, y ya está pasando, ¿no? Han habido casos de ataques a periodistas, lamentablemente aquí cerca en Anápolis un fanático ingresó a la redacción y terminó con la vida de varios periodistas, y en algunos raíz los periodistas están recibiendo enfervorizados ataques de los militantes políticos. Entonces la obligación de un funcionario público es justamente generar un clima de seguridad para el ejercicio del periodismo y no todo lo contrario. Ahora, usted lo ha dicho, ya se han producido reacciones violentas. Entiendo que ya muchos periodistas prefieren no estar en la tarima de prensa que usualmente se destina en un acto público para los medios de comunicación. Prefieren estar mezclado entre el público, no sea que el presidente Trump en su discurso asuse de alguna manera a quienes están allí y se produzca, no ha llegado hasta allí, pero uno puede preguntarse qué distancia media en que en un acto público la gente se voltee y agreda precisamente a quienes están en la cobertura. Sí, precisamente nosotros siempre hablamos, y esto es un flagelo en América Latina, la violencia contra periodistas, que viene muchas veces de las autoridades públicas y otras veces de particulares o de elementos de la militancia política o del crimen organizado, en el caso de América Latina, requiere prevención y protección por parte del Estado. El Estado tiene obligaciones específicas. El presidente de la República no es un ciudadano común, encabeza el aparato del Estado. Y si ese aparato del Estado, en lugar de proteger a quienes ejercen un derecho constitucional y un derecho fundamental, los desviste, los expone al escarnio, bueno, eso genera digamos, un irrespeto al derecho a la libertad de expresión. Por eso este llamado es muy importante, y que lo hagan medios de diversa línea editorial me parece sumamente importante, porque es una señal de alerta bien clara. Es decir, el Estado norteamericano tiene que proteger a la prensa y tiene que garantizarle que pueda ejercer el derecho de la primera enmienda, el derecho a la libertad de expresión. Y dicho sea de paso, esto es un ejemplo también muy complicado para la región del hemisferio
las Américas, porque en definitiva la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión fue creada hace 20 años a instancias justamente de los presidentes de todos los países de la región para proteger estas libertades y para proteger a los periodistas y hoy justamente muchos otros pueden estar imitando este tipo de prácticas. Claro. Yo quiero saludar también en Washington a Silvio Weisbord. Él es profesor de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad de Georgetown. Bienvenido, profesor. Gracias también por acompañarnos. Muchas gracias. Quería preguntarle, y le pido al señor Lanza que se quede igual con nosotros, pero quería preguntarle si no puede ser contraproducente la unificación de este pronunciamiento a través de editoriales el día de hoy. Hay quien señala que esto puede darle más insumos al presidente para continuar con el ataque a los medios de comunicación. Sí, creo que algo de razón hay. De hecho, el presidente Trump en un tuit esta mañana justamente ha utilizado eso como evidencia adicional que la prensa está contra él. Entonces, yo creo que este comunicado conjunto es necesario, es importante, es significativo, pero políticamente no queda claro, digamos, quién se beneficia de esto, si realmente la prensa conseguirá un apoyo extendido de la ciudadanía o si realmente el presidente Trump lo va a utilizar, digamos, estratégicamente, políticamente, como lo viene utilizando. Todo pareciera indicar, digamos, que es así. Recordemos que gran parte del electorado republicano tiene una opinión negativa de la prensa. Entonces, digamos, Trump le está hablando justamente a este electorado y este comunicado conjunto puede ser utilizado justamente contra el intento que la prensa tiene al hacerlo. Había yo subrayado, por cierto, ahora que usted menciona, las cifras porque me parecen importantes. En el primer año de mandato, según un análisis que se hizo, al menos 400 veces al día el presidente Trump atacaba a la prensa y a los medios de comunicación. Ahora, está minando la credibilidad. En el año 2000, el 45% de los conservadores confiaba bastante en la prensa. En el 2008 el porcentaje había caído al 26%. A finales de 2017 se había hundido al 14%. Señor Lanza, le pregunto, ¿se corre el riesgo de que más allá de los conservadores la prensa pueda perder credibilidad en los Estados Unidos, los medios de comunicación? Bueno, siempre, y esto ha pasado en América Latina en varios países, cuando, digamos, los dirigentes políticos polarizan el escenario y ponen a la prensa como lo hizo hoy. El presidente Trump en respuesta dijo que eran todos opositores. Obviamente se resienten todas las instituciones democráticas y también el debate público abierto, libre y plural, y muchos medios de comunicación entran en ese juego, digamos, y tratan digamos, de algún modo de cargar su agenda periodística con ataques o con informaciones que perjudican al presidente, y es un círculo vicioso que ha costado muchísimo a la democracia en la región y que hoy parece que lo está viviendo Estados Unidos. Yo no digo que todos los medios de comunicación que se han unido hoy en este mensaje estén haciendo un periodismo aséptico, independiente, fuera de este panorama polarizado, porque bueno, sería imposible y uno entiende muchas veces esas dinámicas. Y cuando pasaba en América Latina con el diario La Nación en Argentina, en la época de Kirchner, o con el diario El Comercio en Ecuador y demás, bueno, los directores y los periodistas decían, bueno, nos atacan todo el día el presidente, nosotros estamos redoblando el esfuerzo por investigarlo, que es la respuesta, digamos, al poder que muchas veces tienen los medios. Ahora, yo no diría que hay una colusión, como se ha dicho, como lo ha dicho el presidente, en este editorial. Este editorial lo que defiende por encima de todo son principios. Y si los periodistas, los defensores de derechos humanos, quienes creemos en la democracia y en la libertad de expresión, no decimos lo que tenemos que decir cuando creemos que hay un presidente que está vulnerando esas libertades de la prensa, bueno, ¿quién lo va a hacer? Entonces creo que no es un error decir que hay colusión cuando se unen voces para defender nada menos que el derecho a la libertad de expresión, el derecho en este caso que garantiza la primera enmienda de Estados Unidos.
Señor o profesor Weisberg, ¿cómo entender, por ejemplo, para los estadounidenses la Constitución es la piedra angular de sus vidas? ¿Cómo entender que quien viole la primera enmienda que garantiza la libertad de prensa sin interferencia del gobierno, que quien viole esta primera enmienda sea precisamente el presidente de la República? Lo que pasa es que hay que tener cuidado, digamos, que el tema no es, por ahora, no es un tema de intervención legal, sino es un tema de discursivo, que justamente es lo que la prensa trata de reaccionar. La prensa trata de reaccionar contra el castigo, la crítica constante que el presidente Trump tiene contra la prensa. Y esto tiene un interés político muy claro, que es lo que hablábamos antes, porque esto es un tema que tiene eco en gran parte del electorado republicano, que por lo general desconfía de los medios. En segundo lugar, lo que yo creo que tiene que ver es que el presidente Trump fundamentalmente le importa la cobertura de su gobierno, que hacen un manojo de medios, no la gran mayoría de estos 300, digamos, o más de 300 periódicos que han firmado este comunicado. Creo que él tiene una lucha personal, una desconfianza personal con algunos de los grandes medios que, como Edison marcaba anteriormente, ante una línea de investigación bastante importante y bastante crítica sobre puntos neurálgicos del gobierno de Trump. Esto es lo que justamente a Trump le molesta mucho. Y queda por verse, digamos, si él va a tomar efectivamente medidas legales contra la primera enmienda que silencien o que acorten, digamos, el margen de expresión de la prensa. Claro. Ahora, señor Lanza, ¿no se corre el riesgo de que por un interés político, como señala precisamente el profesor, y que entendemos que es, digamos, la estrategia del presidente Trump, no se corre el riesgo de que por esta estrategia de carácter político se mine finalmente la credibilidad en la prensa, que a su vez, digamos, es sostén de la propia democracia? Bueno, ahí justamente es un trabajo de seguimiento y monitoreo que se está haciendo por parte de organizaciones en Estados Unidos, de la sociedad civil, como CPJ, que ustedes recién mencionaron, en fin, la academia, y tiene que ver con hacer un tracking de esta situación, o sea, a dónde lleva esta situación. Obviamente hay una protección muy fuerte en Estados Unidos, en general bajo la Declaración Universal, pero también bajo la primera enmienda del debate robusto, público, etcétera. Yo he tenido cambios de cartas con el gobierno y el gobierno, cuando yo llamo la atención sobre este constante, digamos, ataque verbal a la prensa, bueno, sostiene, en definitiva, la primera enmienda protege este tipo de discurso. Ahora, tenemos que estar muy atentos a otras políticas también que el Estado puede poner en marcha y pueden erosionar a la prensa. Por ejemplo, el Departamento de Justicia ha sido encomendado para utilizar la ley de espionaje para erosionar la reserva de fuentes periodísticas. Entonces, ahí sí ya entramos en medidas que pueden afectar la libertad de expresión a través de medidas de gobierno, de acciones de gobierno. Ha mencionado el presidente de la República, por ejemplo, en algún momento, no lo llegó a concretar, la revocación de frecuencias de medios que son críticos, que entran en esto que Silvio decía, digamos, que él menciona como opositores. Entonces, bueno, sí, si el gobierno usa de su poder para revocar la frecuencia de un medio de comunicación por su línea editorial o porque, según el presidente, publica mentiras, bueno, ahí podríamos entrar, sí, ya en un terreno absolutamente muy complicado de vulneraciones a la libertad de expresión, y lo hemos señalado en otros países. Cuando el presidente Chávez, por ejemplo, revocó la frecuencia de RCTV por la línea editorial que mantenía ese canal de televisión contraria a su gobierno, nadie dudó, la propia Corte Interamericana lo señaló como una vulneración de la libertad de expresión amparada en la Convención Americana de Derechos Humanos, y así puedo nombrar muchísimos ejemplos. Entonces creo que estamos en ese momento de monitorear, digamos, cómo este tipo de discurso puede desembocar o no, esperemos que no, en acciones de gobierno de cualquier clase. Pueden ser legislativas, pueden ser administrativas, que puedan afectar a los medios, por un lado. Y por otro lado, en el ambiente para el ejercicio del periodismo, ¿no? No quiero saber, ojalá que nunca pase, pero como hay una falta de reconocimiento y de prevención de este rol de la prensa, si en uno de esos raids hay un ataque a los periodistas, ¿qué tiene que hacer el Estado? Tiene que investigar y sancionar a quienes atacan a la prensa, aun cuando sean partidarios del gobierno, aun cuando sean esos partidarios, digamos, que hoy no creen en la prensa. Por lo tanto, creo que estas complicaciones están hoy en el horizonte, ¿no? Claro.
Claro. Señor Weisbord, o profesor Weisbord, nadie tiene nunca una bola de cristal para ver qué va a pasar un poco más allá, por lo menos ninguno de nosotros, pero tomando en cuenta el comportamiento del presidente Trump hacia los medios de comunicación en este forcejeo constante, ¿a dónde cree usted que puede llegar esto? Yo creo que mientras se acelere la investigación de la injerencia rusa o de la supuesta injerencia rusa en la campaña electoral de Donald Trump del 2016, es factible que la prensa intensifique la atención, intensifique la investigación y que el presidente Trump reaccione como lo viene reaccionando ahora, que redoble su apuesta y su agresión contra la prensa, porque ve fundamentalmente ese, digamos, es el principal enemigo o debilidad que le ve, y más allá que del rédito político que tiene. Recordemos que la prensa de este país, en términos de credibilidad, está muy dividida entre republicanos y demócratas. A pesar que la prensa tiene una legitimidad relativamente baja, está, digamos, muy dividida esa credibilidad entre demócratas y republicanos. Entonces el presidente Trump asume que es un tema que él lleva las de ganar, mientras que la prensa lo critique y que él critica a la prensa misma. Entonces yo creo que, digamos, hacia futuro, salvo que pase algo inesperado, recordemos que acá estamos hablando del presidente Trump, que no es obvio que vaya a cambiar lo que él viene haciendo desde el comienzo de su mandato, que vaya a intensificar este conflicto con la prensa, por lo menos de una parte discursiva, y queda pendiente si va a haber alguna acción legal. Quiero agradecerles a ambos el que hayan estado con nosotros en NTN 24. Señor Lanza, buena tarde, gracias por estar aquí. Buenas tardes, un saludo a ambos. Vale, muchísimas gracias por acompañarnos. Profesor Weisbord, gracias igual por acompañarnos. Una última pregunta, una última duda que me puede quedar. ¿Puede trascender, digamos, este ambiente confrontativo, la etapa de Trump? Es decir, el poder siempre tiene roces con la prensa. ¿Puede trascender, profesor Weisbord, quizás el tiempo de permanencia del presidente Trump? Yo creo que es difícil decirlo, porque mucho de lo que está ocurriendo ahora tiene que ver en parte con la personalidad de Trump y su manejo de los medios. Pero yo creo que hay un caldo de cultivo, un sentimiento en cierto electorado conservador contrario a la prensa, y creo que eso es estructural, creo que eso va más allá del gobierno de Trump, y de hecho precede al gobierno de Trump. Creo que Trump se monta sobre ese sentimiento antiprensa, antiperiodismo, especialmente el periodismo a nivel nacional, que existe en ese tipo de electorado, lo cual no quiere decir que el próximo presidente, ya sea demócrata o republicano, insista con estos ataques discursivos frente a la prensa. Esto creo que es muy particular del gobierno de Trump, a pesar que en la historia norteamericana hubo algunos ejemplos que no se acercan a esto, digamos, pero de presidentes impacientes, críticos, digamos, con la crítica periodística. Muchísimas gracias, de verdad, muy buena tarde. Gracias por acompañarnos en nuestros estudios en vivo en Washington.